Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 44 de la telenovela Marea de Pasiones. Cristóbal, cada vez más desorientado, apenas lograba recordar su entorno. Sin embargo, Elena se acercó a él y le preguntó cómo se encontraba. Cristóbal, sorprendido de reconocerla, le mencionó que estaba ocupado con algo, aunque no podía precisar en qué. Aprovechando su confusión, Elena le contó que Marcelo había cancelado el compromiso que tenía, lo que dejó a Cristóbal desconcertado, ya que no sabía nada de lo ocurrido. Entonces Elena comenzó a culpar a Luisa por todo, insinuando que ella era la responsable de lo sucedido. Cristóbal, todavía confundido, le pregunta a Elena dónde estaba viviendo. Elena respondió que vivía en una pequeña habitación, a lo que Cristóbal, generoso, le ofreció a mudarse a su casa, ya que tenía muchas habitaciones vacías. Elena, aunque agradecida por la propuesta, le dijo que no podía aceptar su oferta, aunque sabía que esa cercanía podría ser útil para manipularlo a su conveniencia. Por otro lado, Natalia le comentó a Said lo contenta que estaba por poder regresar a sus clases. Sin embargo, Said, aprovechando la ocasión, fingió estar triste y manipuló a la pequeña, diciéndole que tenía algo importante que contarle. Así comenzó a sembrar dudas en Natalia sobre Luisa, sugiriéndole que sería mejor que no se fuera a vivir con Marcelo. Said le pidió a Natalia que le dijera a Luisa que no quería mudarse con Marcelo, logrando confundirla con sus palabras. Cristóbal, mientras tanto, insistía en que Elena se quedara en su casa el tiempo que necesitara. Aunque en un principio había rechazado la oferta, Elena comenzó a considerar la posibilidad de aceptar, ya que eso le permitiría acercarse más a Cristóbal y manipularlo con más facilidad. Su objetivo era lograr que a través de él pudiera volver a involucrarse con Marcelo, utilizando a Cristóbal como un peón en su juego. En otro lugar, Alfonso, cada vez más desesperado por las dudas que lo atormentaban, comenzaba a cuestionarse seriamente si Sofía era realmente su hermana. Isela, tratando de calmarlo, le insistió en que no debía pensar en esas cosas, asegurándole que Sofía era su verdadera hermana. Como prueba, Isela le recordó que Sofía había sido alérgica a las cerezas desde pequeña, lo que le causaba una erupción en el rostro. Alfonso, sorprendido por esa información, vio en ello la oportunidad de obtener una respuesta definitiva. Decidido, le comentó a su madre que haría una prueba a Sofía para confirmar si era su hermana. Convencido de que la verdad dependía de ello, sin perder tiempo, salió a buscar para realizar la prueba. Por otro lado, Said, habiendo logrado sembrar la confusión en Natalia, escuchó cómo la pequeña se dirigía a su madre, Luisa, preguntándole por qué visitaba más a Marcelo que a Said. Luisa, sorprendida por la actitud de su hija, le preguntó por qué decía esas cosas y la obligó a decir la verdad. Natalia, nerviosa, evitaba responder con claridad, pero Luisa intentó calmarla, diciéndole que cuando creciera, ella podría decir con quién quería vivir, ya fuera con Marcelo o con Said. A pesar de la tensión, Luisa trató de animar a su hija y Natalia, agradecida, la abrazó con fuerza, emocionada por la dulzura de su madre. Isela, por su parte, regañó a Camila por llegar tarde a casa, preguntándole por qué se comportaba de esa manera con ella. Camila, sin poder contenerse, le respondió que sentía que su madre solo se preocupaba por su hija perdida y que su padre siempre estaba ocupado con Alfonso, dejándola a ella sola. Isela, con tono autoritario, le exigió obediencia, pero Camila, frustrada, rompió a llorar, diciéndole que nunca había sentido su apoyo. Isela, impactada por las palabras de su hija, quedó pensativa, reflexionando sobre su relación. Luisa fue a encontrar a Said, furiosa por las cosas que él le había dicho a Natalia y por cómo estaba confundiendo a la niña. Said, como costumbre, negó todo y comenzó a mentirle nuevamente, alegando que no había hecho nada malo. Luisa, cada vez más frustrada, le dijo que ya no podía confiar en él, pero Said, en lugar de calmarse, la ofendió y comenzó a gritarle. Mientras la discusión se intensificaba, Natalia, desde la otra habitación, escuchó los gritos de sus padres y comenzó a llorar angustiada por el enfrentamiento entre ellos. Nora comenzó a buscar desesperadamente en la oficina de Santiago con la esperanza de encontrar algo que le permitiera defenderse en los tribunales. Revisó estanterías
estanterías, cajones y documentos, pero no lograba dar con nada relevante. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, se dirigió al escritorio de Santiago y encontró un expediente. Al leerlo, descubrió algo inesperado. El documento revelaba que Santiago era impotente y no podía tener relaciones. Al comprender lo que tenía en sus manos, Nora no pudo evitar reírse ante la ironía de la situación. Mientras tanto, Said y Luisa intentaban calmar a Natalia, quien seguía llorando, profundamente afectada por las constantes discusiones entre su madre y su padrastro. Ambos le prometieron que ya no pelearían más, buscando tranquilizar a la niña. Sin embargo, la situación se complicó cuando Santiago abordó a Said y le preguntó qué estaba sucediendo, pero Said lo ignoró por completo y se marchó sin dar explicaciones. Por su parte, Alfonso seguía decidido a descubrir si Sofía era realmente su hermana, recordándole que su madre Isela le había contado sobre la alergia de Sofía a las cerezas. Alfonso comenzó a trazar un plan. Sin embargo, antes de llevar a cabo la prueba, Alfonso se enfocó en otra tarea, la búsqueda de una USB que Beatriz le había mencionado. Alfonso se acercó a Sofía, exigiendo saber qué contenía esa USB. Sofía, intentando proteger la información, se la quitó de las manos, pero Alfonso logró arrebatársela nuevamente, decidido a hacer lo correcto con la evidencia que tenía en su poder. Luisa, preocupada por el comportamiento de Natalia, decidió buscar a Marcelo para hablar sobre la situación. Le comentó que había notado a Natalia actuando de manera extraña y le preguntó si le había dicho algo a la niña que formaría una familia los tres. Marcelo, sorprendido, le aseguró que él no había hecho nada y que quien estaba manipulando a Natalia era Said. Indignado, Marcelo le prometió a Luisa que no permitiera que Said continuara manipulando a su hija. A pesar de la tensión, Marcelo aprovechó el momento para confesarle a Luisa que la amaba profundamente. Nora, por otro lado, continuaba planeando su venganza contra Santiago. Tras descubrir su secreto, no podía dejar de imaginar cómo podría usar esa información en su favor. Con una mirada cargada de resentimiento, Nora envió un mensaje anónimo a Santiago, burlándose de su impotencia. Santiago, al recibir el mensaje, quedó profundamente impactado, sin saber quién lo había enviado. Lleno de temor, decidió buscar consuelo en Teresa, creyendo que ella podría haber sido la responsable. Mientras tanto, Nora, satisfecha con su jugada, se reía para sí misma, consciente de que su plan de venganza apenas comenzaba. Marcelo, decidido a proteger a Natalia, le insistió a Luisa que debían detener a Said de una vez por todas, ya que estaba claro que él intentaría manipular a la niña sin importar las consecuencias. Luisa, intentando tranquilizar a Marcelo, le aseguró que no permitiría que Said hiciera daño a Natalia. Además, le informó que el juez ya había autorizado la custodia compartida, lo que dejó a Marcelo profundamente aliviado y contento. Santiago, por su parte, enfrentaba su propio dilema. Furioso, se dirigió a Teresa y la insultó, acusándola de haberlo traicionado al revelar su secreto. Teresa, desconcertada, le aseguró que nunca lo delataría y que no sabía de qué estaba hablando. Santiago, aún más angustiado, se preguntaba quién podría haber sido el responsable. Mientras tanto, el temor de que su secreto saliera a la luz lo consumía, sabiendo que de ser descubierto se convertiría en el blanco de burlas y humillaciones. Desesperado y destrozado, Santiago se daba cuenta de que su vida estaba a punto de colapsar. Elena confrontó a Said con una propuesta oscura. Le dijo que la única manera de alejar a Natalia de la casa de Marcelo era maltratarla, haciéndole pasar un mal rato para que nunca más quisiera volver. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando, enfurecida, Elena le confesó a Said que Luisa se había acostado con Marcelo en Colombia. La revelación dejó a Said furioso y cegado por el enojo. La tomó por el cuello, exigiendo saber cuándo había sucedido. Elena, asustada, le explicó que Marcelo le había contado todo, confirmando que Luisa y él habían estado juntos. Said, lleno de rabia y frustración, sacó una bolsa de droga, dudando entre drogarse o no, mientras su mente se sumía en un torbellino de emociones. Por otro lado, Camila fue a visitar a su hermana Beatriz en la cárcel. Desesperada, le preguntó que no había aceptado que su padre pagara la fianza. Beatriz, firme en su decisión, le dijo que nadie la convencería de lo contrario, ya que sentía que tenía algo que pagar. Camila, devastada, rompió en llanto, confesándole a su hermana que la extrañaba y que se sentía culpable por no haber sido la hermana que Beatriz merecía. Beatriz
Beatriz, intentando consolarla, le aseguró que no debía preocuparse. Sin embargo, Camila notó el miedo en los ojos de Beatriz y en ese momento Beatriz admitió que estaba asustada de ir a un lugar peligroso, pero que estaba lista para enfrentarlo. Camila trató de darle ánimos, asegurándole que vendrían mejores días. Beatriz, con lágrimas en los ojos, le confesó que lamentaba que hubieran tenido que llegar a esa situación para expresar el amor que se tenían. Entre sollozos, ambas hermanas se abrazaron y Beatriz le pidió a Camila que le prometiera que se portaría bien, compartiendo un momento profundamente emocional. Mientras tanto, Osvaldo estaba desesperado al darse cuenta de que quitarle el hijo a Nora no era mucho más complicado de lo que había previsto. Le envió varios mensajes a Nora, pero ella lo ignoraba, dejándole en visto. Frustrado, le rogó que le respondiera, insistiendo que tenían que verse inmediatamente para resolver el problema con su hijo. Finalmente, Nora accedió a reunirse con él, aunque con claras reservas sobre sus verdaderas intenciones. Por otro lado, Ana había estado probando todas las llaves que encontró en la oficina de Said, buscando desesperadamente una que abriera las puertas que podrían llevarle al lugar donde estaba Gael. Aunque ninguna de las llaves funcionaba, Ana y el resto del grupo comenzaron a sospechar que podrían estar cerca de descubrir su paradero. Elena, por su parte, aceptó la oferta de Cristóbal para quedarse en su casa, pero lo hizo con un propósito oculto: acercarse más a Marcelo y cumplir con las órdenes de Said. Cristóbal, sin sospechar las situaciones de Elena, la tranquilizó, asegurándole que ella tenía un lugar seguro en su casa y que la apoyaba de corazón. Elena, mirándolo fijamente, le confesó que lo veía como el padre que nunca tuvo, intentando ganarse su confianza. En otro lado, Juan, completamente borracho, fue a visitar a Inés. Tambaleándose, le informó que Beatriz iba a ser encarcelada. Inés, indignada, lo regañó por estar en ese estado en medio de una situación tan seria, pero Juan, lleno de arrepentimiento, se arrodilló a sus pies, suplicándole que no lo dejara solo. Inés, enfurecida, le pidió que se marchara. En ese intento desesperado de manipular la situación, Juan le mintió diciendo que Cristóbal estaba involucrado con Isela. En ese momento Felipe llegó y confrontó a Juan, acusándolo de haber tenido la oportunidad de salvar a Beatriz, pero no hizo nada. Juan, derrotado, se derrumbó en lágrimas. Camila, destrozada por la inminente encarcelación de Beatriz, se alejó del grupo mientras Ana y Roberta trataban de consolarla. Sin embargo, Ana le comentó a Roberta que tenía la intención de visitar a Jimena para saber cómo estaba, pero Roberta la detuvo, advirtiéndole que si iba, todas lo culparían por lo que había pasado con Jimena. Felipe llegó a la casa de Isela buscando respuestas con urgencia. Entró preguntando directamente dónde estaba ella, pero su mirada estaba fija en Alfonso, quien intentó mantener la calma. Sin embargo, Felipe no perdió el tiempo y le exigió a Alfonso que le entregara la USB que Beatriz había solicitado. Alfonso, nervioso, trató de oponerse, pero Sofía intervino. Haz lo que te dice Alfonso, eso es lo que Beatriz pidió. Alfonso se mostró renuente al principio, pero el peso de la situación lo estaba consumiendo. Mientras tanto, Luisa, perdida en sus recuerdos con Marcelo, revivía cada momento en el que él le había confesado su amor. En esos instantes se acordaba de cómo ambos se decían que se amaban y un dejo de nostalgia lo invadió. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió cuando Said entró a la oficina, cerrando la puerta de una manera extraña, casi furtiva. Intentó adoptar una postura vulnerable, pidiéndole perdón por haber manipulado a Natalia, pero el tono de voz no transmitía sinceridad. Luisa, aún insegura, lo miró con desconfianza y le dijo que no sabía si poder creerle. Siempre dices una cosa y haces otra. Said, ya no confío en ti, le dijo Luisa, manteniendo su distancia. Said, en su insensata manipulación, intentó suavizar el momento. Solo quiero paz, Luisa. Te conozco mejor que nadie. Vamos a tomar algo, ¿sí? Dijo tomándolo suavemente de la mano, sin que ella lo sospechara. Said había planeado algo mucho más siniestro. Con disimulo sacó un polvo de su bolsillo y lo vertió en la bebida que le ofreció a Luisa. Ella, confiando ingenuamente en sus palabras, bebió sin dudar, mientras Said disfrutaba en silencio, satisfecho con la traición. De vuelta con Felipe, la tensión crecía. Alfonso, tienes que darme la USB si quieres proteger a Beatriz, insistió Felipe, pero Alfonso seguía resistiéndose, nervioso por lo que podría ocurrir. Sofía, frustrada, trató de convencer a Felipe de que la dejara en paz, pero
pero Felipe no tenía intenciones de detenerse. Cuando Alfonso se negó una vez más, Felipe perdió el control y lo empujó al suelo, desatando un caos en la habitación. Osvaldo, por su parte, estaba en una encrucijada con respecto a su hijo. Nora, cansada de su incompetencia, le espetó que no sabía hacer nada bien y que debía encargarse de sus propios problemas. Sin embargo, Osvaldo se rehusaba a devolver el niño, lo que solo agravaba la situación mientras discutían. Santiago, quien había estado observando desde lejos, intervino, ofreciéndose a ayudar a Osvaldo, lo que dejó a Nora profundamente preocupada, temiendo las intenciones de Santiago. En la casa de Isela, la situación escaló aún más. Felipe, frustrado tras el altercado con Alfonso, le gritó que por su culpa Beatriz iba directo a la cárcel. Alfonso, visiblemente afectado, quedó paralizado por la culpa y la preocupación, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Mientras tanto, la droga de Said comenzaba a hacer efecto en Luisa. Con ella indefensa, él tomó su teléfono y lo desbloqueó, empezando a revisar todos los mensajes y audios que Marcelo le había enviado. Con cada audio que escuchaba, Said se sumía más y más en un estado de rabia. La furia lo consumía y su cordura se quebraba lentamente. Miró a Luisa a los ojos lleno de resentimientos y en un arrebato de locura la tomó por el cuello. El deseo de vengarse se apoderó de él y comenzó a apretar lentamente con la intención de matarla. Hasta aquí este avance. ¿Te ha gustado? Déjanos un like.